Muy bien, muchas gracias. Pues una vez que hemos visto el video de la Universidad Internacional de La Rioja en este curso de ciencia política que ellos tienen, pues entramos a la segunda parte de la explicación de este seminario preparatorio para el día sábado que viene, 6 de febrero, y les ruego mil disculpas especialmente al máster Meneses, que es el afectado, porque es Otavalo y Cotacachi. Entré yo con Cayambe por arriba y por abajo, con Cayambe por el este y el oeste, sur y norte, y no es así, sino que son pues los poblados de Otavalo y de Cotacachi. Y espero así no volver a equivocarme. Mil disculpas y muchísimas gracias por haber tomado en cuenta de esta equivocación que la voy a corregir el, y tanto es así que lo voy a hacer porque en el video que estoy preparando, pues voy a mi de hace unos cuantos minutos. Pues entramos a la segunda parte, que es al sistema complejo del fenómeno musical. La idea de sistema. El concepto de sistema del que nosotros estamos tratando es que fue desarrollado el concepto de sistema como tal, no por un cientista social, no fue desarrollado ni por un politólogo, ni por un antropólogo, ni por un sociólogo. Me voy a poner los lentes porque veo aquí en el chat que dice muchas gracias por la aclaración, ya me estaba dando miedo por estar empezando mal mi preparación de caso. Muchísimas gracias, Máster Meneses. Vea usted, el, el, yo no podría estar en la Flaxo con estas equivocaciones. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Además, me encanta ese humor. Yo diría inglés, pero en este caso es francés. Me estaba dando miedo de estar empezando mal mi preparación de caso. Muy bien, perfecto, sí. Entonces es Otavalo y Cotacachi. Muy bien. Ahora sí, me quito los lentes porque ya no necesito leer. Pues entonces ingresamos a la segunda parte de este seminario preparatorio, porque va a resultar espectacular el seminario del sábado que viene, ya que me tomé una libertad y espero que no les moleste a ustedes. La libertad es invitarle al coordinador general de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la, eh, a ver, es Alex Fabián Mejía Sandoval. Eh, Él también estudió algunas profesiones y en este momento está investigando precisamente sobre hermenéutica, antropología de la música y música con una universidad española. Entonces, como director de coordinación intercultural en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, antes de la pandemia dábamos clase sobre estos aspectos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y va a estar invitado, si a ustedes no les molesta, al sábado que viene porque sería muy interesante que él esté presente en el seminario, este coordinador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en esta área, en interculturalidad y justamente de la música. Pues bien, el señor Chancusi, cierto, le debe conocer, ya que tenemos al señor Chancusi, un futuro graduado, va a ser mi colega. Ya lo es, por supuesto, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y es mi colega el señor Chancusi. Muy bien, pues bueno, ahora sí, ingresamos, ya estamos todos, me parece, al sistema complejo del fenómeno musical, la idea de sistema. El concepto de sistema fue desarrollado no por un cientista social, sino por un biólogo alemán, por Ludwig von Bertalanffy. En su teoría general de sistemas, propone un pensamiento sistémico que ha impactado ya en el siglo XX a diversos autores como Jürgen Reusch, como Gregory Bateson, como Humberto Maturana,
como Francisco Varela, es decir, del área iberoamericana, y Niklas Luhmann. Posteriormente, tenemos al francés Edgar Morin, que incorpora el pensamiento sistémico como una de las raíces epistemológicas del pensamiento complejo. Contra el mecanicismo moderno, contra el mecanicismo que lo vivimos también en ambientes iberoamericanos, se trata de una forma de pensar relacional. Ustedes habrán notado que en estas dos asignaturas, desde el primer día de clase, tratamos de establecer relaciones de sentido. Y es precisamente esto, es el sistema complejo. Y es un sistema relacional en la que los elementos de un sistema se explican en función de una interrelación recíproca y no solo como elementos separados. De ahí se desprende ese presupuesto globalizante, que ahora lo dicen holístico. Bueno, le vamos a decir holístico, de que el conjunto es más que la suma de las partes. Y esto ya lo sabíamos en ciencias experimentales y también lo sabíamos en ciencias sociales, de que el conjunto es más que la suma de las partes, para bien o para mal. Porque recordemos que Cantrill, en sus espléndidos análisis de la violencia social, de la desviación social hacia el crimen organizado, por ejemplo, y actualmente vivimos casos terribles de aquello, pues nos vale muy bien la teoría de Cantrill. Y él habla de que el conjunto es más que la suma de las partes. Y habla, por ejemplo, del linchamiento. Ahora que se habla del linchamiento mediático, en lo cual yo no lo creo, sinceramente, pero el linchamiento de verdad, el linchamiento con muerte incluida, pues y hay diversas formas de linchamiento. Cantrill dice que el conjunto es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque la persona menos inteligente y la persona menos moral es la que lleva el liderazgo en esa clase de actos delictuosos. Pues bueno, si esto sucede en el mal, también pasa en el bien, porque en el bien y hasta en matemática pura, por ejemplo, con la teoría de Cantor, etcétera, etcétera, tenemos que el conjunto es más que la suma de las partes. Pues, si nos referimos a ello, tenemos que fijarnos en las totalidades en el sistema. La teoría de sistemas sostiene que la realidad no está formada por partes, sino por conjuntos orgánicos. La teoría de sistemas es un marco de referencia para entender a los organismos vivos, para entender a los símbolos, para entender a los valores, para entender a las entidades sociales y culturales. En síntesis, la idea de sistema permite pensar esas tonalidades, esas gamas muy grandes, muy amplias de pensamiento, que llegan a ser totalidades a la vez relacionadas, irreductibles, dinámicas, adaptables, cambiantes. Son totalidades relacionadas. ¿En qué sentido? Vamos ahondando el asunto. En el sentido de que un sistema se constituye como tal a través de la relación con otros sistemas. No hay manera de que un sistema esté completamente solo, sino que tiene a la par, tiene subsistemas y tiene suprasistemas. Cuando se estudia al respecto en ciencias sociales es apasionante, porque nos vamos abriendo en campos más grandes y más grandes de sentido. Perdón. De tal manera que los cambios en uno de esos subsistemas o suprasistemas provocan cambios en el sistema que a su vez se revierten de nuevo en los sub y en los suprasistemas. Es un movimiento en espiral, en bucle, como suelen decir. Pasemos entonces al segundo punto, a las totalidades irreducibles o irreductibles. Por más relacionados que estén los sistemas, no pierden su unidad, no pierde un sistema su identidad, no pierde su autonomía.
en la medida en que tengan una organización interna. Por ejemplo, podemos hablar del sistema cultural de Otavalo, podemos hablar del sistema cultural de Cotacachi, y no pierden su autonomía, no pierden su identidad. Pasemos al tercer punto, al de las totalidades dinámicas. Los sistemas tienden entrópicamente a la desorganización. Bueno, cuando digo entrópicamente, me estoy refiriendo a la segunda ley de la termodinámica. Me refiero a la ley de la entropía, o conocida como la muerte térmica del universo. Los sistemas tienden entonces entrópicamente a la desorganización. Veámoslo. Eso sucede a nivel de ciencia política, cuando estudiamos sistemas políticos. Eso sucede a nivel antropológico, cuando estudiamos sistemas de estructuras y funciones antropológicas. Sucede, parece, en muchos ámbitos. Y también los sistemas son perturbados por elementos ajenos a su organización. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, del sistema Inca, no echemos la culpa solo a un factor para que el incario haya entrado en decadencia, sino que el propio sistema, cualquiera que fuese, tiende a la desorganización si no se lo maneja con ciertas estructuras, no solo de poder, sino estructuras complejas de dinámica social. Pues bien, entonces, de esa manera, los sistemas tienden a morir, como la segunda ley, como la ley de la entropía, como la de la muerte térmica del universo. Los sistemas tienden a morir, pero logran vivir o mantener su equilibrio interno a través de procesos negentrópicos. Qué palabras más complejas. Estos procesos negentrópicos son de reorganización, son de adaptación a las perturbaciones. Y hemos encontrado, por supuesto, que existen sistemas mucho más resilientes, porque el máster Meneses va a tener la bondad de referirse a la resiliencia de dos culturas, de la cultura Otavalo y de la cultura Cotacachi, expresadas en el Inti Raymi y en su música. Pues bueno, esto es algo fundamental, que Edgar Morán estaría feliz en este momento de escuchar aquello, porque él dice precisamente sobre eso hablo yo, sobre las totalidades dinámicas, y que hay algunas entidades sistémicas que cursan procesos negentrópicos de reorganización, de adaptación a las perturbaciones, es decir, sobreviven. Es la sobrevivencia cultural, o también ciertos elementos de resistencia cultural que hace que no mueran esas culturas. Pues bien, entramos al cuarto punto, al de las totalidades adaptables. Ante las perturbaciones provocadas por los cambios en los sub o en los suprasistemas, los sistemas logran adaptarse y mantener su organización interna. Y en un quinto punto, nos debemos referir a las totalidades cambiantes. En los procesos dinámicos y adaptables de los sistemas, surgen en los subsistemas, en los suprasistemas, surgen propiedades emergentes. Algo así como ahora se habla de países emergentes, también en los sistemas surgen propiedades emergentes, que en unos casos permiten la adaptación, pero en otros perturban y provocan o exigen nuevos cambios. Esas propiedades emergentes hacen que el sistema nunca quede definido o adaptado de manera permanente. Y por tanto, que no se pueda reducir a un estado determinado, sino que deba asumirse como en permanente cambio. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, epistemológica,
del sistema complejo del fenómeno musical. Aquí entramos a esta materia muy, pero muy compleja, que es este sistema del fenómeno musical, que es un constructo teórico. Por eso es complejo, porque es un constructo teórico que apunta hacia la idea de que el fenómeno musical abarca una gama mucho más amplia de lo que estrictamente consideramos como música. Por ello, cuando nos hagan una entrevista sobre la música, cuando demos una open class o lo que fuera sobre la música, cuando conversemos sobre la música, notemos que es un constructo teórico. Esto obedece a que el fenómeno musical no solo se refiere a la materialización de lo que es el lenguaje musical en sí mismo, porque hay un debate si hay realmente lenguaje musical o no, sino que también comprende la realidad que se desencadena e interactúa con un muy amplio espectro de elementos a partir de dicho lenguaje. Estos elementos, que en principio los consideramos como extramusicales o perimusicales, es decir, alrededor de la música, efectivamente lo son por sí solos. Sin embargo, al interactuar o desencadenarse a partir de un fenómeno musical, se convierten en parte del propio fenómeno y en ese sentido dejan de ser extramusicales, sin ser estrictamente parte del lenguaje musical. Ya comenzamos a hablar de una manera más amplia que el pensamiento dignositivo, es decir, del pensamiento separativo. En otras palabras, del sí o del no, sino que hay una gama infinita entre el sí y el no, así como hay una gama infinita de grises entre el blanco y el negro. Por lo tanto, el sistema complejo del fenómeno musical se conforma por elementos que pertenecen tanto al lenguaje musical como al lenguaje extramusical y tienen un valor no solo explicativo del sentido de la música, sino también es un valor constitutivo. Si esto es así, el pensamiento complejo debe tener ciertos principios. Vamos a hablar, pues, vamos a tratar tentativamente de los principios del pensamiento complejo que lo sostiene Edgar Morin, por ejemplo, en tanto perspectiva general y en tanto guía de la investigación que define el enfoque sistémico y se presentan de la manera como sigue. ¿Por qué hablo tanto de Edgar Morin? Bueno, porque sí, es adecuado, es una herramienta la que él presenta que es adecuada para debatir. No es necesario que se la acepte o que se la niegue, simplemente se la toma como un instrumento cultural más. Y también porque sí es necesario conocer de él, ya que en diversas latitudes del mundo, y en Iberoamérica, y la propia CELACIT, si no me equivoco, el CES y el CEACES igualmente, lo emplean dentro de la epistemología para la calificación en las universidades, para la acreditación de facultades, etcétera. Entonces, si ellos lo emplean, nosotros vamos a ver qué es esto del pensamiento sistémico en sus principios. El primer principio es el de dialogización. El principio de dialogización pone en relación nociones o tesis que inicialmente resultan antagónicas, pero que por otro lado resaltan complementariedades y resultan complementarias, resultan inseparables esas nociones antagónicas. Por ello se habla del concepto de unitualidad. Muy interesante también.
No es ni una unidad completa ni una dualidad, es una unidualidad. El principio dialógico conduce a la idea de unidualidad compleja. La unidualidad, entre dos términos, al hablar de música, significa que estos son a la vez ineliminables e irreductibles. Vamos a ver, aquí hay una pregunta interesante. A ver, vamos a ver que voy a hacerle... me falló. Me acaba de fallar el manejo de esto. Ya le voy a recuperar el texto. Nada menos que le acabo de perder al texto de la... En este momento le leo la pregunta. Ya me puse los lentes y tengo dos tipos de lentes. Unos lentes para ver algo así como el lobo feroz, para ver mejor. Entonces, vamos a ver. Una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia con la dialéctica? Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la dialéctica? Cuando estudiaba a este francés, Edgar Morin, y antes de él, cuando estudiaba el pensamiento sistémico con los soviéticos, antes de que pues se dispersara la Unión Soviética con Gorbachev y quedara en Rusia, pues los soviéticos tenían unos estudios espectaculares sobre teoría de sistemas, justamente, sobre el pensamiento complejo. Los rusos, los soviéticos en general, estaban espectacularmente desarrollados en esto. ¿En base de qué? En base de la dialéctica. ¿Sí? Perdón. En fin de cuentas, es pensamiento dialéctico. Es verdad. Es otra manera, perdón, de hablar de la dialéctica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en un pensamiento realmente dialéctico que el pensamiento binario, la lógica dual, no funciona, sino que la lógica dialéctica admite muchos opuestos e inclusive contradictorios a la vez. La vida es no vida también. El ser es el no ser. Además, pues si vamos a manejarnos con vidas, si vamos a manejarnos con dualidades, perdemos mucha riqueza de la realidad. Y frente a esto, el pensamiento dialéctico es extraordinariamente parecido, similar, yo diría igual, al que estamos explicando de Edgar Morin. Pues bien, este pensamiento, ventajosamente ya se fue esa sirenita del vecindario, de las alarmas, que no son alarmas, sino que son molestias. Pues bueno, mil disculpas por ese ruidillo que me tenía a mí desenfocado también en cuanto a las ideas que manejamos. Pero si vamos a eso, de que si es dialéctica o cuál es la relación con la dialéctica, yo me atrevo a manifestar que es una forma disfrazada de hablar de lo mismo, de dialéctica, pero una forma disfrazada que era necesaria porque a la dialéctica se la había reducido, se la había llevado solo a un sitio de las ciencias sociales, de la política, al hablar de ideología, y cuando se trató de incluir la dialéctica en la naturaleza, dijeron, no, estos materialistas no tienen razón, nos vamos de aquí. Frente a esas posiciones que no eran verdaderamente científicas,
porque no analizaban los argumentos del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, etc. Entonces, hubo la necesidad de establecer un discurso mucho más amplio desde las ciencias biológicas, con Bertalanffy, pasando por las ciencias físicas, y ahí tenemos las epistemologías de algunos franceses espectaculares que desarrollaron el mismo pensamiento al respecto, y luego fueron pasando de las ciencias experimentales a las ciencias sociales y a las ciencias filosóficas, y regresaron al inicio de la dialéctica, que son las ciencias teológicas. Dialéctica desarrollada por el teólogo Hegel, porque Hegel, como ustedes lo saben muy bien, mucho mejor que yo, no fue realmente filósofo, sino que fue teólogo. Y como teólogo desarrolló una filosofía muy acorde con la dialéctica bíblica, con la dialéctica del pensamiento judío y luego del pensamiento cristiano. ¿Cómo les parece eso? Que Hegel se puso a pensar en lo que él estudió como teólogo en la asignatura de Cristología. Y no nos vamos a separar de lo que es nuestro seminario de música, no, sino que ahí está un ejemplo preciso en la música sacra. La música sacra es eso. La música sacra es pensamiento dialéctico de principio a fin, tanto en el sonido cuanto en la composición literaria, porque se basa en la dialéctica bíblica. Porque ¿qué más dialéctico que un ser absoluto que se vuelve, que se encarna en un ser contingente? ¿Qué más dialéctico que una eternidad que se convierte en una temporalidad? ¿Qué más dialéctico que eso? No puede existir. De un eterno que se convierte en un objeto y sujeto de muerte y luego de resurrección. Es decir, la negación de la negación de la vida. Entonces, la vida, una afirmación, la muerte, negación de la afirmación, y la negación de la negación, la resurrección. Esto le hizo trepidar de emoción a Hegel. Y dijo, pues eso es dialéctica. Y tomó el término de los griegos y lo desarrolló. Y cuando llega Karl Marx dice, ajá, a este bonachón hay que ponerlo de pie porque ha estado puesto de cabeza y pensaba que estaba de pie. Entonces lo que él dice como absoluto, yo lo tomo como materia. Lo que él dice como una evolución dialéctica, yo lo tomo como una verdadera dialéctica, como un sistema de contradicciones en la historia y en la naturaleza, conjuntamente con Engels, por supuesto. Entonces, y desarrollado después por Lenin, y posteriormente reinterpretado por Mao Zedong. Pues bien, ahí está. Entre ese sistema, ya que hablamos de sistemas, entre ese sistema de pensamiento, surge también otro sistema que, como un tornillo en la espiral de la duda, se llama pensamiento complejo y es el principio de dialogización. No sé si el máster Meneses, por supuesto, satisfecho con esta respuesta no va a estar, pero no sé si tiene alguna otra precisión que tenga la bondad de pedírmela o hacerla. No, más bien me parece que complementa súper bien, muchas gracias, porque justamente había leído un libro de Edgar Morin que hablaba de Marx, que se llama Por y contra Marx, en el que justamente trata, me parecía que era justamente el movimiento del que usted hablaba, ¿no? Como retomar la dialéctica, pero sin querer ligarse al movimiento, digamos, en esa época, ¿no? Que tenía un tinte ideológico muy particular. Entonces me parece súper chévere. No, más bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Recuerdo yo un compañero que pasaba por francés y una compañera de estudios también que pasaba por francesa, pero eran refugiados españoles. Pero todo el mundo se juraba que eran franceses, más aún. Él inclusive
mi compañera de estudios tenía un acento increíblemente parisien. Y, por supuesto, mi compañero tenía un acento de, de otra región de Francia. Pues bien, pero españoles y españoles refugiados. Españoles refugiados, ustedes se pueden imaginar, por la persecución en España contra grupos ultracomunistas. Ellos viven, ahora ya regresaron a España, son profesores universitarios, ultracomunistas. Y yo recuerdo que en el doctorado, en la tesis doctoral de este muy buen filósofo, pues hizo una tesis doctoral de teología natural. Y para no estar peleándose con los sacerdotes que lo doctoraban, lo que hizo es un pensamiento dialéctico a lo Edgar Morin, pero básicamente era marxista. Más aún, como ellos eran de la línea leninista, marxista-leninista, pues desarrollaron pensamiento maoísta y lo consiguieron. Resultó una tesis espectacular de teología que fue publicada con honores. Y entre él decía, si supieran que estoy disfrazando la realidad y si entendieran mi dialéctica, se quedarían pasmados. Pero, me decía, recuerda que nuestro decano, sacerdote, un jesuita valiosísimo, recuerda, y los apuntes que nosotros tenemos son completamente dialécticos materialistas. Dice, este hombre es un hereje. Y llegó a obispo. Pues bien, lo que usted manifiesta es así. Son los niveles de lenguaje que no se disfraza, no, sino, y ahora pasamos a un segundo punto, es un lenguaje que enriquece la realidad viéndola con más tonalidades. Y esto es la música, precisamente, porque estamos en el principio de dialogización y este principio dialógico conduce a la idea de unidualidad compleja, allí nos quedamos. La unidualidad entre dos términos significa que estos a la vez son ineliminables e irreductibles, y por separado cada término o cada lógica resulta insuficiente, por lo que hay que relacionarlos a ambos y hacerlo en forma de bucle. Y aquí aparece otra vez que relacionarse para dejar de ser insuficientes en la música, esto ya lo hizo en ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, este teólogo especialísimo que es un dialéctico avanzado, el cardenal de Cusano, el cardenal de Cusa, un cardenal de la Iglesia Católica. Es un hombre dialéctico. Les aconsejo que lean al cardenal de Cusa y lo pongan en música. Es espectacular. Él habla de la geometrización del sonido, etcétera, etcétera. Bueno, es increíble este cardenal Nicolás de Cusa, que murió, por supuesto, con una imagen de gran santidad y de fe. Entonces, no estamos hablando de un marxista, porque evidentemente vivió muchísimos siglos antes de Karl Marx, pero tenía en su cabeza esa idea de la dialogización. Y por eso la verdad inconcusa, decía él, debe unirse con otra verdad inconcusa en forma de bucle, hasta hacía dibujos al respecto, para llegar a una verdad más cercana a la realidad. En mi caso, bajo este principio de dialogización,
he escrito una tesis doctoral con doble valor, valor eclesiástico y valor civil, es decir, con el aval del Vaticano, del Papa, y con el aval del Rey de España en la Universidad de Salamanca, que la titulé ya hace algún tiempo, ya van a ser 2 años ya, la titulé Ateísmo semántico. Quédenlo pensando, solo queden pensando en eso, ateísmo semántico, y relaciónenlo con la música, y van a ver que da unos resultados espectacularmente buenos en lo que se refiere a la música en general y a la música sacra en particular. Pues bueno, ninguno de los dos términos de este principio de dialogización es reducible o reductible al otro. Y en este sentido hay dualidad, pero tampoco son nítidamente separables, pues confluyen mutuamente y en este sentido son uno. La temática del uno y lo múltiple desde los griegos sigue vigente. Esta es una de las ideas típicas del pensamiento complejo a la que hay que estar muy atentos para no señalar algún planteamiento como contradictorio y, por supuesto, rechazarlo. Lo más fácil es eso. Yo recuerdo que me especialicé en fastidiar a algunos profesores nobles porque hace casi 5 años también estudié de nuevo y me gradué de nuevo en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mi colega Chancusi. Es mi colega el señor Chancusi. Pues, pues bien, allí recuerdo que el decano a las